Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Susi Carboy. Nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trendy, las charlas más trendy de la televisión aquí por Telecaribe. Los acompañamos los domingos y este domingo no es la excepción. En el día de hoy continuamos con los especiales de junio, especiales de papá, del Día del Padre. Tenemos un invitado que, como le decía extra micrófonos, no habíamos tenido oportunidad de tener el perfil de ese invitado dentro de nuestros especiales que tradicionalmente hacemos tanto del Día de la Madre como del Día del Padre. Él se llama Milton Ginás, un ingeniero que va a contarnos una historia que a muchos de ustedes, esperamos al menos, se sientan identificados y además, como siempre, dejar algo de inspiración, de enseñanza con estas charlas tan trendy. Milton, bienvenido a Charlas Trendy. Muchísimas gracias, Susi, por la invitación. Es tradicional en nuestro programa que nuestros invitados se describan en sus propias palabras. Así que no es tan difícil. ¿Quién es Milton Ginás? A ver. Bueno, yo principalmente me defino como un padre, como un esposo, como un amigo, como un hermano, como un chef, digamos, empírico, músico, filósofo, aprendiz de filósofo. Estudié ingeniería eléctrica, soy ingeniero electricista, con un minor de concentración de estudios en informática. Hice una especialización en redes de computadores y soy magíster en administración de empresas. Mucho estudio, ¿no, Milton? Algo. Ajá. Pensé hacer un doctorado, pero lo suspendí realmente. Es que yo iba a decir, ya lo único que falta es un doctorado. Y entonces cuando uno encuentra una persona ingeniera, que particularmente los comunicadores respetamos mucho a los ingenieros, me parece que son muy inteligentes, jamás en mi vida se me hubiera ocurrido estudiar ingeniería. Pero además de eso, como bien lo decía, Milton es casi chef, casi músico, casi cantante, escritor, son muchas facetas. ¿Cómo haces para hacer tantas cosas? Encuentro inspiración en las cosas simples y me dedico. Soy súper disciplinado. Digamos, muchas de las cosas que yo consideraba que eran imposibles, a través de la disciplina logré hacerlas. Y el triatlón, ahora que hablemos, es algo... El deporte, el triatlón también, es algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué Milton está invitado en nuestro especial del mes de junio? Bien lo dijo él cuando se definía quién era Milton Ginás, y él dijo, soy un padre, es un papá. Creo que es de las cosas que más lo llenan y precisamente esa es la idea cuando tenemos nuestro invitado y hacemos algún especial, una temática específica aquí en Charlas Trendy. En el caso de Milton, porque decíamos que no habíamos tenido la oportunidad, porque además de todo lo que describió, Milton vivió una experiencia por la cual muchísimos padres en Colombia han vivido. Milton tuvo la pérdida de un hijo, de su hijo mayor. Con él vamos a hablar a lo largo de este programa acerca de cómo fue vivir eso y cómo fue continuar viviendo sobre eso, porque no es fácil vivirlo, pero mucho menos cuando tú pretendes reaccionar y dices, ¿cómo voy a reaccionar? Y esa es la idea, precisamente inspirarnos. Hablemos, Milton, de cuántos hijos tienes y de allí comenzamos esta conversación. Yo tengo 4 hijos. Milton, el que falleció, que era mi hijo mayor. Carlos Francisco, que va a cumplir 18 años. Valerie, que va a cumplir 17. Y Samuel, que tiene 8 años. Ok, estamos hablando que tienes niños desde infantiles, pequeños, niños pequeños, hasta adolescentes en este momento. Milton, ¿cuántos años tuviera si estuviera con nosotros? 30 años. Estuviera 30 años. ¿Y hace cuánto falleció Milton? Va a cumplir 7 años. 7 años de fallecido. Entonces, vamos a remontarnos con tu permiso y autorización, y ustedes después más adelante verán por qué tenemos hasta autorización, a contarle a los televidentes ese momento en que tienes un chico de ¿cuántos años? Tenía 20, ¿cuántos tenía en ese momento? 22 años. 22 años, un chico en su plena juventud, además deportista, tengo entendido, sí, como su papá. Deportista. Mucho mejor que yo. Y vivía por fuera. Milton ya estudiaba, vivía por fuera, y recibes un día una llamada que te dan un diagnóstico porque ya él venía sintiéndose mal. A ver, no es contar ni llover sobre mojado, porque esa experiencia que tú viviste, muchos de los que están aquí frente al televisor la han vivido. Es contar tu experiencia. ¿Cómo fue la experiencia con Milton? ¿Qué diagnóstico le dieron a Milton? ¿Cómo fue ese proceso de ustedes? Bueno, Milton me llamó un día, el día de mi cumpleaños, 24 de enero, a felicitarme como todos los años. Me comentó que se sentía un poco mal, pero no, digamos, no hubo trascendencia en el comentario. Unos días después, 1 de febrero, la mamá, al ver que los síntomas continuaban cada vez más severos, lo llevó a valoración médica y
le dieron un diagnóstico inicial de que todo apuntaba que era leucemia. Ese mismo día en la noche lo llevaron a otro hospital, al Tampa General Hospital, y ahí confirmaron el diagnóstico. Hicieron otras valoraciones y definieron que efectivamente era leucemia linfoblástica aguda, fue el diagnóstico. Un periodo que inició con ese diagnóstico y en lo que tenemos entendido, comienzas tú a ir y a venir a acompañar a Milton. Sí. Un proceso que duró exactamente menos de un año. 8 meses duró. 8 meses, o sea que fue agresivo y definitivo. Sí. Más allá de lo que implica médicamente un diagnóstico de estos, Milton, hablemos acerca de la vivencia de ese tiempo con Milton. ¿Cómo fue tu experiencia desde el punto de vista de papá? ¿Qué hace un papá en la distancia que le diagnostican a un hijo así y que en el proceso va viendo que se va perdiendo la esperanza? Bueno, lo primero que hice fue viajar al día siguiente a los Estados Unidos a encontrarme con él. Ese día fue muy fuerte porque yo me encontré una escena donde mi hijo casi muere ese día. Cuando tú llegas allá. Cuando yo llego. Él se complicó, el cáncer cuestión de era horas. supremamente agresivo, él tenía los niveles de glóbulos blancos, lo normal es hasta un nivel como 12.000, hasta ahí se considera normal, él tenía 166.000. Entonces empezó a haber una afectación multiorgánica y todos los órganos estaban afectados, tuvieron que hacerle una diálisis de emergencia, él empezó a decir incoherencia, le preguntaban algo simple, su nombre, y decía otra cosa, no sabía en qué año estaba, o sea, cosas muy... Empezó a tener una ictericia, se puso todo amarillo, le hicieron una diálisis de emergencia y, digamos, afortunadamente ahí se recuperó, pudimos ya otra vez ser coherentes con los comentarios en la conversación y se inició el proceso. Ese fue el día que inició todo, yo me quedé con él, yo viajaba, me quedaba 15 días, 20 días, un mes, me regresaba a Colombia, pues estar con la familia un rato acá también, y volvía, y, o sea, en ese tiempo, en esos 8 meses, yo viajé 10, 11 veces a Tampa. ¿Cómo veías tú a Milton? Súper bien lo veía. Sí. Jamás me pasó, llama la impresión eso. Jamás pasó por mi mente la posibilidad de que él muriera. Nunca pasó por mi mente eso. O sea, obviamente había un ambiente muy optimista en medio de totalmente. Todo. Mío y de él también. Mío y de él. O sea, de todos. O sea, nos daba miedo, somos padres. Y de las labores de padre es tener miedo por algo que le pueda pasar a nuestros hijos. Y por supuesto tenía miedo, pero nunca dudé que él iba a salir bien. Nunca lo dudé. Y la actitud de él frente a la enfermedad, frente a los procedimientos, que no eran fáciles. Bien lo decías tú, le tienen que hacer diálisis, le tienen que hacer quimios, qué sé yo. O sea, ¿cómo era la actitud de él? Él estaba súper bien. Llegó a hacer videos de la situación, documentando su proceso. Lo veía como jocoso, haciendo bromas en redes. Por supuesto, cuando había sesiones de quimioterapia, eso lo topaba muchísimo. ¿En qué momento comienzas a darte cuenta y caer, además de que me imagino que hubo un parte médico que acompañó esto que te doy una pregunta, pero en qué momento ya ustedes se dan cuenta que las cosas no van a terminar bien? No, fíjate que las cosas iban súper bien hasta que se hizo el trasplante de médula, pero a través de células madre. Funcionó bien, la médula estaba produciendo células, pero hubo una complicación que se llama veno-occlusive disease. Básicamente se afectó el hígado y la afectación del hígado es peor que cualquier otro órgano del cuerpo. Empezó a complicarse cada vez más, molestaba los riñones, los pulmones y digamos que hasta ahí esa parte del tratamiento todo iba excelente. O sea, tú veías a mi hijo, no te imaginabas que él estaba atravesando esa situación, excepto que lo vieras después de una quimioterapia, una semana después, algo así. Pero en su día a día, súper bien. Él totalmente funcional, íbamos a un show, salíamos a comer, o sea, todo normal en ese periodo. Cuando se complicó, por supuesto, ahí empezamos a sentir miedo, porque ya... ¿Qué fue a cuánto tiempo? Estamos hablando del trasplante, fue el 7 de agosto. Desde marzo. Desde febrero. Desde febrero. El 7 de agosto fue el trasplante, mi hijo falleció el 11 de octubre. O sea, estamos hablando 2 meses. 2 meses. 2 meses, 2 meses donde de esos 2 meses, prácticamente el último mes y medio, no hubo forma de dialogar con él, de conversar. Él estuvo intubado y no estaba respondiendo a algunos estímulos médicos que valoran, digamos, hacen la valoración neurológica de cómo pudiera estar el paciente. Ahí ya estábamos, es decir, los niveles que le medían todos los días, tenía un comportamiento que hoy estaba súper bien,
con una tendencia leve a mejorar. Para nosotros eso era excelente, porque pensamos que al día siguiente iba a seguir mejorando, pero 2 días después de estar mejorando, había una caída fuerte de los indicadores que estaban midiendo. Y así nos mantuvimos. Milton, estos son los momentos en que no quisiéramos hacer la pausa, pero toca hacer una pausa aquí en televisión. Regresamos contigo, pero no quiero continuar en el programa sin antes agradecerte por ese testimonio que nos estás dando y que estás permitiéndole a los televidentes que ellos escuchen y vean por sus propios ojos. No se muevan. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, pero ya continuamos aquí con este invitado muy especial en homenaje a los padres en el mes de junio aquí en Charlas con Ya Volvemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Susi Carbó y quiero invitarlos a las charlas más trendy de la televisión. Conversaciones, diálogos, charlas. Charlas que serán tendencia en este año son las que estamos invitando para que ustedes vean los domingos a las 6 de la tarde por nuestro canal Telecaribe y también por nuestras plataformas digitales. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Continuamos aquí en Charlas Trendy. Nuestro tema en el día de hoy, el especial que hemos hecho en este mes de junio acerca de los padres. Y como les decía en el bloque anterior, un invitado muy especial, un padre que ha hecho un duelo. Tradicionalmente estamos acostumbrados en nuestra cultura a que los hijos enterramos a nuestros padres. El enterrar a un hijo inclusive no tiene nombre. Entonces el tema... Por eso es que debemos tratarlo y enfocarlo desde un punto de vista de cómo honrar la memoria de alguien que perdimos y que nosotros amamos. Yendo hacia allá, les quiero presentar este libro. Este libro se llama El duelo a través del deporte. Me llamó muchísimo la atención cuando me llamó mi amiga Norela Ginás, a quien quiero agradecerle. Ella está en Estados Unidos y me contactó para contarme la historia de su hermano, y es precisamente Milton nuestro invitado en el día de hoy. Es la historia de un padre que transforma el dolor y que honra la memoria de un hijo, cuando lo tradicional o lo que vemos casi siempre es que los padres casi que mueren en vida cuando han perdido a un hijo. Y siempre me ha llamado la atención cuando veo eso, Milton, el hecho de que yo pienso en los otros hijos, porque muchos hijos que yo conozco, muchos amigos, amigas, dicen, es que es como si yo no le importara a mi mamá. Yo dejé de importarle a mi papá el día que perdió el hijo y creo que debe ser muy difícil. Entonces, partiendo después de esta introducción un poquito larga, pero creo que entendible, vamos a hablar precisamente del duelo a través del deporte. Fallece Milton luego de 8 meses de la lucha contra el cáncer. ¿Padecen ustedes esos altibajos que bien describías en el bloque anterior, con ilusiones, con esperanza, y de pronto no se esperaban que falleciera como tú mismo lo dices? Hablemos entonces ya del impacto que causa el perder a Milton en tu vida. Bueno, lo primero fue el día de la noticia. A nosotros nos informan el día 10 de octubre, no recuerdo la hora, pero fue muy escueta la conversación. La doctora nos sentó y nos dijo... ¿Tú estabas allá en ese momento? Sí, yo estaba ahí, claro. Sí, ya en la parte más complicada del proceso yo estuve todo el tiempo. Estuve todo el tiempo, realmente venía una corta estancia a Barranquilla. Nos dijeron, tenemos que dejarlo ir, sin ningún preámbulo. Nos sentaron, nos miraron, tenemos que dejarlo ir. Ese momento
así como el día que él nació fue el momento más feliz de mi vida, mi primer hijo, convertirme en padre, el día que me dicen la noticia de que debo dejarlo ir, que mi hijo va a morir, que tengo que aceptarlo, no hay un dolor más grande que ese. He visto varios, he sentido varios, pero ninguno se le parece a ese. Así como el amor que uno siente por un hijo no se parece a ningún otro, la pérdida del hijo no tiene una medida que tú puedas definir. Y nos tocó esperar 15, 17 horas hasta que mi hijo murió. Es decir, lo prepararon, le quitaron el soporte vital que tenía, que pues no era, que lo mantenían ahí, pero él no estaba realmente vivo, según los médicos. Y le entró un proceso donde su corazón se fue apagando muy lentamente. Cuando me dijeron ya va a llegar el momento, lo que hice fue como padre ponerme en su pecho a escuchar su corazón hasta el último latido que tuvo. Viví, no metafóricamente, sino totalmente directo, presencial, real, el último suspiro. Que uno lo escucha y lo siente como una metáfora cuando lo ve en algo, pero el último suspiro es real, es mágico, no sé qué es realmente, pero algo pasa en ese momento. Entonces, mi hijo no se movía y en el último suspiro, estando él en la condición que estaba, él se mueve, o sea, gira su cabeza, digamos cuando muere, algo pasa en ese momento. Pero no soy un experto para definirlo, solo soy un padre que estaba ahí, que vivió esa experiencia, viendo cómo su hijo se... Milton, ¿en qué momento reaccionas después de ese impacto y comienzas? ¿Cómo fue? O sea, tú sentiste, el mundo se te abrió, se te acabó, me voy a morir, tú dices, es un dolor indescriptible, sí. O comienzas, ¿cómo haces? ¿Cómo vives ese duelo de esta manera que lo describes aquí en este libro? Digamos que ya no, para quedarme tan corto en el momento sí, preciso cuando él fallece, yo, digamos, regresé a Colombia y empecé a sufrir todos los días. Lloraba todos los días, muchas veces en el día. ¿Cuánto tiempo estamos hablando que tú recuerdes que fue? Te puedo decir que el primer año todos los días lloré. Y lloraba íntimamente porque no pretendía, de hecho no me gustaba que me vieran llorar, no por nada, sino porque yo decía, no quiero, esto es mío, esto es un dolor mío. Y la gente me daba el espacio. Es decir, yo después de un tiempo yo lo comenté en el ámbito de la oficina. Y decía, no, yo me pasaba, ustedes no me veían, y decía, no, ingeniero, nosotros nos dábamos cuenta, pero sabíamos que era su espacio. Lloré mucho y un día se me ocurrió, durante el proceso de Milty, voy a dar el background para que se entienda, yo en el proceso de Milty, en su tratamiento, yo pensaba que, es decir, nunca pensé que iba a morir, entonces yo me imaginaba siendo testigos o dando testimonio de lo que era un proceso de eso, pero que al final había victoria. Y yo me imaginaba participar, y lo escribí en el libro, en una charla TED Talk, comentando el proceso, lo documenté, de hecho tomé muchos videos, fotos, y eran horribles los videos que yo tomaba. Pero yo quería era contextualizar a la gente, mira, el tratamiento se pone terrible, ellos se ponen muy mal, pero al final yo me imaginaba a mi hijo saliendo al escenario conmigo, dando ese testimonio de vida para las familias, los padres que están enfrentando esa situación, que comienzan el proceso, y decirle, hay esperanza, tranquilo. El proceso es difícil, pero mira a mi hijo acá, él lo logró, pero mi hijo murió. Entonces, eso que tenía como un plan, que yo decía, yo tengo que dar testimonio de esto, se derrumbó, sencillamente Dios tiene otros planes y destruí todas las evidencias que tomé, no hacía bien verlo. Ocasionalmente Google me las trae de recuerdo, me las traía y son horribles los videos, no le cabe otro calificativo a eso. Pero después de un tiempo, ya después de caminar, yo en el proceso con él hicimos el bucket list, un día conversamos, decía, ahora que salgamos de acá, tenemos que hacer el Ironman, que ya lo habíamos hablado, como él nadaba, yo medio corría y un poquito de bicicleta, pero yo no sabía nadar. Entonces, no, tenemos que entrenar las disciplinas que nos hacen falta. Y empezamos a hacer ese plan, el stand-up comedy, que a él le encantaba eso, a mí también. Él lo hizo allá, estando con su mamá, yo no estaba ahí, pero cuando regresé a Tampa, él me contó la historia y me invitó, fuimos los dos y él se presentó nuevamente en otro lugar. Sencillamente para que yo recuperara ese tiempo que me perdí, ese espacio, y me lo regaló, fue muy especial. Cuando salimos le dije, lo tenemos que repetir tú y yo. Y esas dos tareas me quedé con ellas. Cuando mi hijo muere, que desafortunadamente no pasó como quisiéramos, pero yo me quedé con la tarea y empecé a trabajar en esos dos puntos. Y mi duelo empezó a manejarse bien cuando yo empecé a trabajar en la parte deportiva. Es decir, yo el primer año el 2019 ya yo estaba entrenando. El 2019 yo hice ya el primer triatlón.
que fue lo que llaman un sprint, que es distancias más cortas, pero yo el 2019, digamos, me gradué como triatleta en la distancia sprint. 2020 se mete la pandemia, me había inscrito en el Ironman, que fue lo que le prometí a él que iba a hacer, y en el 2021 lo hice. El entrenamiento todos los días, yo entrenaba 6 días a la semana, y normalmente hago 6 días a la semana, pero en esa época eran 6 días a la semana sin falta. Cada vez que lo haces piensas que estás honrando la memoria de mí. Totalmente, y no sentí que fue un sacrificio. Sentía que era algo hermoso, porque yo todo el tiempo me sentí que estaba con él. Como mi hijo nadaba en la parte de natación, yo nadé con Milty. O sea, yo iba con mi hijo nadando, en mi corazón, yo estaba ahí, yo cerraba los ojos, yo sentía que yo estaba nadando con él ahí. Igual pasó en lo otro, bicicleta y... De ese momento que tú decidiste, voy a honrar su memoria a ¿cuáles han sido los logros deportivos, por ejemplo? Eso ya dice, ya corro tanto, ya he logrado... digamos que yo no me considero un sobresaliente en el deporte. No, pero he logrado cosas que el promedio no hace. Ok. Digamos, yo he hecho maratón, Ajá, 42K, he hecho 42 kilómetros corriendo. Siendo que no empezaste tan joven. No. Entonces llama muchísimo la atención eso. Sí. Yo estoy en mis 50 bajos. 55 del oro, no de guacamaya. 54 años bien llevados. Ok. De los cuales me siento orgulloso. Y estos Ironman para ti definitivamente es la manera de honrar la memoria. Sí. Yo he hecho 4 veces Ironman. A eso me refería. ¿Cómo van las mediciones? Por eso, he hecho 4 veces Ironman, 3 veces en Cartagena, una vez en Nueva York. He hecho carreras digamos, media maratón, he hecho varias, muchas. Triatlón, digamos, de distancias más cortas, de sprint, he hecho varios también. Maratón hice una sola, pienso el otro año hacer nuevamente maratón. Y digamos que lo que resta de año me voy a preparar para eso. Bien, ya ustedes escucharon. Empezó bastante melancólica esta conversación del segundo bloque y terminó muy inspiradora. Esa es la manera de Milton, de haber transformado el dolor. Ustedes piensen lo que están allí viéndonos, es una manera de tener inspiración, de aprender. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y volvemos ya a la parte cortica final de aquí de Charlas Trendy para terminar con este especial del Día del Padre. Porque ya volvemos. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Llegamos a la parte final de Charlas Trendy, no nos alcanzó el tiempo en este programa, pero hay 2 preguntitas que quiero hacerle antes de irnos a Milton. Milton, tengo entendido, porque además no les quiero contar más detalles porque la idea es que ustedes tengan oportunidad de leer el libro. En Generador de Carácter está saliendo la manera que puede contactarlo a él para que puedan leer ese testimonio e inspirarse, como les decía anteriormente. Pero, ¿tú crees, Milton, que quedó algo pendiente con Milton Jr.? No, sabes que no. Me hubiese querido, o sea, me hubiese gustado tenerlo conmigo todo el tiempo, por supuesto, pero fueron 23 años maravillosos. Digamos, yo al principio sufrí porque se fue, me enemisté con Dios tremendamente. Eso, yo iba a preguntar eso. ¿Qué pasó con tu fe en ese momento? Que es lo que casi a todos nos golpea muchísimo y tenemos fracturas, tenemos divisiones. ¿Qué pasó? Naturalmente me sentí defraudado. Me sentí defraudado por Dios. Yo dije, me falló Dios, dije. Y me enemisté con Dios literal. O sea, es decir, tuvimos un periodo que ya reconstruí esa relación y ya después transformé en ¿por qué me lo quitaste? A agradecer porque me lo dio 23 años. Y porque fueron 23 años donde hubo amor todo el tiempo. Y a esos padres, a esos familiares que están pasando en estos momentos por situaciones, porque como bien me decías extra micrófono, es más común de lo que nosotros creemos. Sí. ¿Qué les puedes decir que sea una voz de aliento en estos momentos? Primero que vi muchas familias atravesando un proceso como el mío, como el de mi hijo, pues, y a nivel familiar como nuestro proceso, y muchos salieron victoriosos. Digamos que las probabilidades siempre existen de que haya victoria al final del proceso,
Pero si toca vivir lo que a mí me tocó vivir con mi hijo, también hay esperanzas después. Como lo digo en el libro, hay vida después de la muerte de un hijo. Y uno encuentra el camino, la felicidad siempre encuentra el camino de regreso. Siempre. Y ser felices, como lo escribo también ahí, no es una traición hacia las personas que perdimos, sino es la mejor forma de honrarlos. Entonces, tenemos que descubrir la felicidad en lo cotidiano todos los días. Yo tengo otros hijos, tengo una esposa que amo con toda mi alma y que estoy seguro que me ama también, y estoy para ellos. Entonces, no tengo derecho a no agradecer. Milton, muchísimas gracias por la oportunidad, por la confianza y por haber estado con nosotros en Charlas Trendy. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Yo me quedo con esa frase de que la felicidad siempre encuentra el camino de regreso. Me gustó. Se las regalo también, así como se las regaló él. Y recordarles que aquí hay una cita los domingos a través de Telecaribe, 6 de la tarde, para que vean las charlas más trendy de la televisión. A esos papitos que nos ven, feliz Día del Padre. Siempre a los mejores papás debemos desearle lo mejor.